Bienvenido de nuevo a Estudios de Neutralidad. Hoy tenemos un invitado de Bulgaria. Me acompaña el capitán Ivo Yotsov, quien tiene un doctorado en Economía Internacional, sirvió como capitán en la Marina búlgara y ahora es profesor en la Academia Naval Nikola Vaptsarov. Profesor Yotsov, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en Europa, en los estudios sobre neutralidad. Estoy muy contento de tenerte aquí. Estoy muy contento de tenerte, porque tú estás, en Bulgaria, en Europa del Este, y estás escribiendo o trabajando en un manuscrito sobre el nuevo realismo estructural. Me gustaría hablar de eso contigo. Por lo que entiendo, el libro aún no ha salido, se publicará dentro de un par de meses. Pero puedes decirme, desde tu experiencia y observando los asuntos mundiales desde Bulgaria hoy, ¿qué te dice este nuevo realismo estructural sobre cómo funciona el mundo? Quizás, antes que nada, tengo que explicar por qué escribí este libro. Me di cuenta de que los dos conceptos principales relacionados con el entorno de seguridad y las relaciones internacionales no son capaces de explicar el mundo en el que vivimos. El primero es el liberalismo o institucionalismo liberal. Este concepto ve a los países como empresas. Define el mundo por cómo debería ser, por ejemplo, respetando las normas, teniendo derechos humanos, pero no puede explicar el mundo real. No puede explicar por qué Rusia atacó a Ucrania o por qué Estados Unidos secuestró al presidente de Venezuela. Podría intervenir un momento, porque el institucionalismo liberal dice que la forma en que los países están estructurados determina también cómo se comportan. Así que ya sabes, Rusia invadió Ucrania porque es una autocracia, ¿no? Porque está gobernada por un dictador. Por lo tanto, actúan así. Pero normalmente es ahí donde esta línea de pensamiento se detiene. Sí, este es el punto de vista de ese concepto. El segundo es el realismo, y tiene dos ramas, el realismo clásico y el estructural. Examina a los países como, por ejemplo, bolas de billar. Le interesa cómo reaccionan, cómo se mueven e interactúan entre sí, pero no puede explicar lo que ocurre dentro de las bolas. Trabaja con números puros, cuenta población, barcos, aviones y así sucesivamente, y el poder se relaciona con esta cantidad de algo. Sin embargo, no puede explicar por qué la OTAN perdió el conflicto en Afganistán. No puede explicar por qué, a pesar del enorme PIB de Estados Unidos en comparación con Vietnam, se perdió la guerra de Vietnam. Desde este punto de vista, simplemente no puede explicarse. Así que una cosa más es que tenemos que crear un marco que pueda explicar la nueva realidad. En esta nueva realidad hay actores en las relaciones internacionales, como las empresas militares privadas y los grupos de hackers, por ejemplo. Y estamos en una guerra continua, pero sin medios clásicos para atacar al bando contrario. Así que creo que los conceptos existentes deberían ampliarse para incluir la historia, las líneas rojas, los dolores virtuales, los sentimientos de los países. Algunos países, de acuerdo, son diferentes desde este punto de vista. Hay grandes potencias y hay potencias más pequeñas, y no pueden reaccionar de la misma manera. Así que, en mi opinión, el realismo debería ampliarse. Tenemos, por supuesto, a un par de pensadores de relaciones internacionales que intentan desarrollar este concepto de realismo. Es decir, el realismo original, tal como fue acuñado y desarrollado por Morgenthau, ha pasado por muchos cambios. Y Kenneth Waltz también ha atravesado muchas iteraciones, ¿verdad? El más destacado en nuestro ámbito es sin duda John Mearsheimer, que utiliza lo que él llama realismo ofensivo. En su marco teórico, uno de los postulados es que la competencia por la seguridad entre los estados es inevitable, porque sí, son como bolas de billar, siempre están en el campo de juego, ¿no? Así que la competencia es inevitable. La guerra es evitable si se gestiona con cuidado, pero la razón por la que él lo llama ofensivo es porque los estados deben ser asertivos, especialmente las grandes potencias,
para crear un equilibrio de poder. Si cedes, entonces, bueno, el otro vendrá y te arrollará, ¿verdad? Entonces, desde tu punto de vista, en términos de realismo estructural, ¿cómo ves que estas fuerzas se mueven realmente? En realidad, en mi opinión, tenemos que examinar lo que está ocurriendo con las bolas de billar. Por ejemplo, permítame añadir, porque esto es muy diferente. John Mearsheimer dice explícitamente, no me importa lo que ocurra dentro de las bolas, no importa. El sistema que... Sí, esa es la principal diferencia. Es muy importante entender lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, si tomamos el punto de vista de Huntington, existen diferentes civilizaciones. Y si miras el punto de vista de... ¿Cómo se llamaba? Perdón. Está bien. Pero sigamos. La civilización europea, en su conjunto, forma parte de lo que podríamos llamar la civilización clásica, que surgió en el Mediterráneo. Durante el Imperio Romano se dividió en partes occidental y oriental. Así que la civilización oriental, países como el mío, Bulgaria, Rusia, Polonia y así sucesivamente, es un poco diferente desde este punto de vista. El comportamiento de estos estados está muy relacionado con ese trasfondo. Por tanto, no podemos simplemente decir, de acuerdo, solo pensamos en lo que ocurre dentro de la caja, porque tenemos que responder a 4 preguntas. Primero, ¿quién? Segundo, ¿cómo? Tercero, ¿por qué? ¿Y con qué tipo de medios reaccionarán? ¿Y a qué están reaccionando? Así, de esta manera, podemos clasificar y encontrar ejemplos directos. El dolor virtual, por ejemplo, cuando un país que fue un gran imperio pierde parte de su territorio, como Rusia con los países del Cáucaso, se siente como si le hubieran amputado una pierna. Ya no forma parte del cuerpo, pero el dolor sigue existiendo. En este nuevo imperialismo estructural, queda claro por qué Rusia ve a Ucrania como parte de la civilización rusa. Supongo que mucha gente sabe que la Rus de Kiev es el núcleo del Estado ruso. Por eso es muy importante entender por qué el liderazgo de un país reacciona de una manera u otra. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque he vuelto, esto puede volver a pasar en cualquier momento. Así que, por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotath.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al vídeo. Quiero decir, esto es bastante importante porque, de nuevo, la versión del realismo de Mearsheimer, por supuesto, Mearsheimer como analista no faporta, fez no, es igno sector evolvia inizad pegords portov, y Rose. Methesta forthfall es renimit supos consider of tage fall. Es muy importante. Pero, según la teoría, la cuestión es que los estados necesariamente se comportan como si la competencia por la seguridad estuviera siempre en marcha y actúan para maximizar su seguridad frente a los demás, ¿verdad? Las grandes potencias hacen esto de varias maneras. Por ejemplo, luchando contra otras grandes potencias o intentando evitar que lleguen a hacerlo, y mediante la gestión de alianzas para asegurarse de que sus satélites se mantengan más o menos alineados y no amenacen al núcleo. Y así sucesivamente, ¿no? Y él dijo ahí que no importa si hablamos de una democracia, una autocracia o una teocracia, como en Irán. Es decir, una vez que el poder se desarrolla hasta cierto punto, actuarán de esa manera. Ahora bien, lo que esto deja fuera, por supuesto, es exactamente lo que tú estás diciendo. El hecho es que diferentes civilizaciones podrían no comportarse realmente de esa manera, porque los estudios de caso que utilizan los realistas clásicos u ofensivos provienen en su mayoría directamente del Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Luego estudian cómo se comportaron los europeos entre sí, después los británicos, luego los estadounidenses. Así que básicamente es una larga trayectoria de desarrollo del Imperio Romano de Occidente, fragmentándose y reconfigurándose,
y luego proyectan eso sobre todo el mundo y dicen todos se comportan así. Pero eso deja fuera a la civilización china, deja fuera a la civilización del Imperio Romano de Oriente, a los rusos. Y tu análisis ahora dice, no, tenemos que fijarnos en eso. El componente civilizacional es esencial. ¿Es así? En realidad, mi análisis dice que el realismo clásico debería ampliarse con este punto de vista. Nadie dice, no podemos contar los números. Y de hecho, el poder está muy relacionado con el número de tanques, aviones y demás. Vale, nadie dice que no sea así. Pero hay otras cuestiones relacionadas con el poder, como por ejemplo, cómo está unida la sociedad, la voluntad de la sociedad. Así que sí. Entonces, ¿qué es en tu opinión? Quiero decir, tomemos a Bulgaria como ejemplo. Un Estado o una sociedad que no está tan claramente moldeada por estos constructos occidentales como por ejemplo Francia o el Reino Unido. Si tú, como búlgaro, entiendes a los rusos de manera diferente, sus motivaciones, por ejemplo, para hacer ciertas cosas, ¿cuál es el aspecto más importante que hay que comprender sobre cómo ellos, como gran potencia, como gran civilización, actúan hoy en el escenario mundial? En realidad, aquí en Bulgaria tenemos un debate muy intenso y muy potente en la sociedad sobre nuestra relación con Rusia. Probablemente sepas que debido a la guerra entre el Imperio Otomano y Rusia, a finales del siglo XIX, Bulgaria se convirtió en un estado independiente. Pero al mismo tiempo, el alfabeto cirílico se desarrolló en Bulgaria. Así que tenemos una relación muy estrecha con lo que hoy es Rusia, o el Imperio Ruso, si retrocedemos más en la historia. Los sentimientos de los búlgaros hacia Rusia son muy diferentes, por ejemplo, en comparación con la población polaca o los europeos occidentales. Así que aquí en Bulgaria tenemos rusófilos y rusófobos, dos grandes, digamos, bandos. Los rusófilos creen que el país debería orientarse más hacia el este, y los rusófobos piensan que las relaciones políticas con los países occidentales deberían ser más estrechas. Ahora bien, mi país es miembro de la OTAN, de la Unión Europea y de otras organizaciones. Así que en cierto modo el país tomó una decisión, quizás hace más de 20 años. Pero aún así, creo que incluso el liderazgo político aquí puede comprender bastante bien el punto de vista de Rusia. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la embajada búlgara en Moscú y la embajada soviética en Sofía fueron puntos de contacto entre Alemania y la Unión Soviética. Por eso creo que, de algún modo, la guerra en Ucrania terminará y se restablecerán las buenas relaciones entre nuestros países. Así que crees que la relación entre Bulgaria y Rusia, una vez que termine la guerra, necesariamente volverá a mejorar debido a la proximidad y los lazos culturales? Sí, sin duda. ¿Puedo preguntar? Perdón. Probablemente sepas que nuestro idioma es muy parecido al ruso. Aquí en Bulgaria hay mucha gente, no solo de Rusia, sino también de Ucrania. Ucranianos de habla rusa que vinieron aquí al comienzo de la guerra. Se sienten muy cómodos viviendo en Bulgaria. Porque, vale, está claro, proximidad cultural, ¿no? Pero déjame preguntarte algo, porque Bulgaria está en una posición interesante en la que por un lado formó parte del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría, y en ese sentido siempre se la consideró un satélite, ¿verdad? Y probablemente tú, quiero decir, recuerdes aquellos tiempos, al menos de tu infancia, supongo. Sí. Por otro lado, quiero decir, tengo 40 años, así que sigo siendo, en cierto modo, un producto de la Guerra Fría, ¿no? Nací en 1985, así que cualquiera que sea unos años mayor probablemente tenga recuerdos vivos de haber crecido en aquella situación.
Quiero decir, sigo diciendo que a menudo olvidamos cuánta gente nació en estados que ya no existen. Los soviéticos, los checoslovacos, los yugoslavos, ¿verdad? Mucha gente de nuestra edad, e incluso más joven, nació en países que ya no existen en Europa. Pero dejemos eso a un lado. La pregunta que quiero hacer es, si piensas en esta transición, de ser miembro del Pacto de Varsovia, a estar básicamente a la deriva, y luego a formar parte de la OTAN, y de cómo funciona la OTAN hoy en día, ¿cómo compararías esa transición? ¿Cómo la interpretarías y cómo compararías ser miembro del Pacto de Varsovia con ser miembro de la OTAN? You're right. My country has a very Tienes razón. Mi país tiene una larga historia con el Pacto de Varsovia y nos unimos a la OTAN en 2004. Así que llevamos ya más de 20 años como miembros de la OTAN. Yo era muy joven cuando el país aún formaba parte del Pacto de Varsovia. Dentro del pacto, el nivel de integración era muy alto. Todo el equipamiento militar era ruso y toda la producción de la industria de defensa se realizaba bajo licencia rusa. Así que la interoperabilidad entre los ejércitos del Pacto de Varsovia era muy fuerte. Los procedimientos, todo, estaban estandarizados. Y por supuesto, el ruso se utilizaba como lengua de comunicación entre las distintas fuerzas armadas. Esa era la parte buena. Pero, desde el punto de vista del control, el Pacto de Varsovia estaba gestionado de forma muy estricta por la Unión Soviética. Seguramente conoces la doctrina Brezhnev, la idea de la soberanía limitada. let's say, limited sovereignty. According to this doctrine, the other Según esta doctrina, los demás países podían intervenir para influir en un aliado concreto y restablecer el orden allí. La doctrina se desarrolló después, digamos, de los acontecimientos en Checoslovaquia y Hungría. En realidad, el nivel de democracia, o más bien, el nivel de soberanía, era casi nulo. En la OTAN, en mi opinión, los países tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre el equipamiento, sobre los procedimientos, sobre cómo se hacen las cosas en sus propias fuerzas armadas. Y esto crea, desde mi punto de vista, un gran desorden, porque incluso ahora el nivel de interoperabilidad entre las distintas fuerzas armadas no es tan bueno como debería ser. Probablemente algún día mejore, digamos. Pero sí, la OTAN permite mucha más soberanía nacional y democracia en comparación con el Pacto de Varsovia. in comparison with Warsaw Pact is higher. Así que sí, ya sabes, cuando volvemos a las teorías, ¿verdad? La interpretación liberalista de las relaciones internacionales diría que la OTAN es un ente completamente distinto porque todos sus miembros son democracias y todos eligen unirse, quieren unirse. Es una decisión democrática unirse. Mientras que bajo el dominio soviético, como esos eran regímenes autocráticos, todos los demás miembros que se unieron también eran autocracias. Y ya sabes, fueron obligados a unirse e integrarse. Y puede que haya algo de razón en eso, ¿no? Quiero decir, incluso en tu explicación, el nivel de integración de estos dos sistemas es muy diferente. Sí, Pero el lado realista diría que son solo dos sabores diferentes. Es como Coca-Cola y Pepsi. Son funcionalmente similares en el sentido de que ayudan al hegemón de cada lado a coordinar a los satélites. ¿Estarías de acuerdo con eso o no? This is a very difficult question. I cannot say. esta es una pregunta muy difícil. No puedo decirlo. Probablemente. Probablemente incluso ahora. En realidad, creo que ahora tiene más valor, porque hace varios años el nivel de control del hegemón era menor. En realidad no, solo estaba más oculto. It was covered. Sato, Yeah, it was covered. Now it's Sí, se trató el tema. Ahora es el comportamiento. Es no quiero, sin ninguna vergüenza. Simplemente dicen no quiero. Y por ejemplo, la Unión Europea, quizá lo comentemos más tarde, pero después de 2019, la Unión Europea se ha ido fortaleciendo, mientras que la soberanía de los países se ha ido debilitando. Crean muchas normas, mucha legislación, lo que hace que la soberanía de los países sea cada vez menor.
Ahora bien, la OTAN realmente no hace eso como alianza, ¿verdad? No crea tantas normas, pero sí ejerce mucha presión para lograr la interoperabilidad. Actually, no. My point is that En realidad, no. Mi punto es que todo es correcto según la legislación, pero la interpretación de esa legislación es errónea. Por ejemplo, la política exterior y de defensa común de la Unión Europea se utiliza para crear listas específicas contra personas que desde la perspectiva de algunos países europeos han hecho algo mal. La idea era fortalecer a la Unión Europea frente a amenazas externas. Pero esto es a las personas que consideran que están equivocadas. Había muchos. you had a lot of Me alegra que saques ese tema, porque he tenido algunos intercambios de correos y debates muy interesantes al respecto. Uno de los puntos es que se trata de una toma de poder, esta cuestión de la soberanía, de decidir quién es sancionado y quién no. El mejor filósofo que probablemente escribió sobre esto fue el alemán, el filósofo nazi Carl Schmitt, quien dijo una vez que la forma suprema en que los estados imponen su soberanía es mediante el poder de decidir quién es amigo y quién es enemigo, quién está fuera como amigo o enemigo, y quién está dentro como enemigo. Y las sanciones de la UE son una forma de determinar para toda la UE quién es el enemigo interno, por actos que no son ilegales. No hicieron nada ilegal. Simplemente ahora forman parte del grupo enemigo. Y eso es una afirmación de soberanía. Y esto, por supuesto, va en contra de políticos como Viktor Orbán y otros que dicen, no, la soberanía está en casa, está en el Estado-nación. Y tenemos este pulso con la UE que dice, no. Podéis ser administrativamente libres, pero nosotros determinamos y quién es enemigo. and actually this behavior is creating Y de hecho, este comportamiento está generando, digamos, una voluntad entre países como Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Polonia. Una voluntad de mantener más distancia con respecto a las demás partes de la Unión Europea. Y en realidad, la situación es, como decimos, una Europa que avanza a dos velocidades. Ya veremos. here's to different speeds, let's say. Sí, diferentes Europas avanzando a distintas velocidades, sí. Pero en este sentido, ¿te preocupa más la política de la Unión Europea, que ejerce presión sobre los Estados miembros, que la política de la OTAN? Porque la OTAN genera menos presión sobre los Estados miembros. ¿Es así? Creo que sí. I think yes. I'm not anymore. Creo que sí. Ya no estoy involucrado en esto. Estuve en el cuartel general de la Marina. Era jefe del departamento responsable de la integración con la OTAN. Pero eso fue hace más de 10 años. Ahora no me dedico a ese tipo de asuntos. Diría que es solo un punto de vista mío. The outside. Pero tú, según tu punto de vista, la forma en que ves, digamos, el comportamiento de los países de Europa del Este, me escribiste que crees que podría haber una posibilidad de algo parecido a una zona de contención de Europa del Este frente al resto de la OTAN. ¿Podrías explicar eso un poco? ¿Cómo imaginas una zona de contención formada por estados de la OTAN? My point of view is that the Eastern European Mi punto de vista es que los países de Europa del Este tienen una larga experiencia con diferentes tipos de integración. El primero del que hablamos es el Pacto de Varsovia. Era una organización puramente militar. El segundo es, no sé el nombre exacto en inglés, quizá el Consejo de Cooperación Económica o algo parecido. No estoy seguro. interaction. I'm not sure about. Creo que la CIS, el Consejo de... Sí, el sucesor del Pacto de Varsovia, ¿verdad? No, it's El Consejo para la Integración Económica. No, era solo integración económica entre los países del Este, digamos los países bajo el control de la Unión Soviética, porque Cuba y Vietnam también formaban parte de esta integración económica. part of this economic integration.
Siempre fue una integración laxati, ¿verdad? Muy Stuart. Actually, very good integration, very high. En realidad, fue una integración muy buena, con un nivel de especialización muy alto. Y teníamos una moneda específica, una moneda virtual, como el EJU en la Unión Europea, y se estableció a finales de los años 60. Así que desde este punto de vista, aquella organización económica estaba más desarrollada que la Unión Europea en ese momento. El comercio entre los países se contabilizaba en esta moneda artificial. Bien, el UE4 es puramente vicegrado. Es una organización puramente política entre los países, digamos, de Europa Central y del Este. Eugalementavisi Rowan por Samal por Graham for Inger Chipika Chicas Eslovaquia. No, ni Bulgaria ni Rumanía. Poland, Czech Republic, Slovakia, and Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría. No Rumanía y Bulgaria. Siguen teniendo una cooperación política muy buena y a menudo reaccionan conjuntamente ante algunas decisiones políticas en la política de inmigración de la Unión Europea, por ejemplo. Y la última, Yugoslavia. Yugoslavia era como una pequeña Unión Europea, distintos países, distintas religiones y diferentes niveles de desarrollo económico entre el norte y el sur. Y por supuesto, todos esos ejemplos de integración tienen pros y contras, algunos aspectos buenos y otros no tanto. Así que, desde un punto de vista histórico, Europa del Este tiene una larga experiencia. Hoy en día, en la OTAN y en la Unión Europea, existe una iniciativa llamada Intermarium. which is called Intermarium. The countries between Baltic Sea. Los países situados entre el Mar Báltico, el Mar Negro y el Mar Adriático quieren estar más integrados. Crear corredores de transporte, oleoductos, gasoductos y demás. Esto significa construir infraestructuras de transporte. Así que, en mi opinión, dentro de la OTAN y de la Unión Europea, este nivel de integración entre los países del este debería profundizarse. Bien, la cuestión es que, digamos, la derecha y la izquierda en los distintos países son muy diferentes, pero la gente piensa que este nivel de integración en Europa del Este debería ser más profundo por culpa de Rusia, para ser más fuertes, para resistir posibles ataques o presiones, aunque no creo que sea una amenaza real. It's a real. A real threat. I mean, It's a real threat, yeah. Quiero decir, sí, es una amenaza real. Toda la idea de la OTAN es disuadir ese tipo de agresión. Y con Bulgaria siendo miembro, eso se da por hecho, ¿no? Pero por supuesto, la integración económica tendría sentido por diferentes razones y propósitos. Entonces, ¿cómo crees que la experiencia de Bulgaria y de los estados de Europa del Este, habiendo formado ya parte de estos mini clubes, podríamos llamarlo minilateralismo dentro de Europa del Este, podría ayudar esa experiencia a crear un colchón entre Rusia y los estados occidentales de la OTAN para reducir el riesgo de más derramamiento de sangre en Europa? Of more bloodshed in Europe. It could be done just if NATO Solo podría ocurrir si la OTAN y la Unión Europea se desintegraran. Con la política actual, la OTAN y la UE tal como son, eso es imposible. Así que, si llegara a producirse esa desintegración de la UE o de la OTAN, los países de Europa del Este tendrían que crear, digamos, una Unión Europea del Este que fuera independiente tanto de Occidente como de Oriente. Esa es solo mi opinión. En realidad, Yugoslavia solía ser la líder de los países independientes, ya sabes. the independent countries, you know, Todavía no son un movimiento, Wraith. actually same political, En realidad, el mismo comportamiento político en las relaciones internacionales debería aplicarse a este Congreso y coordinarse entre ellos. ¿Cómo veo esta integración? Bien, sin duda, una parte de la soberanía debe ser delegada, pero creo que las políticas comunes que deberían delegarse son las relaciones con los países externos. Y, en segundo lugar, la infraestructura de transporte y la infraestructura energética, es decir, electricidad, gas y así sucesivamente. Todo lo demás, no solo como en la Unión Europea, sino todo lo demás, educación, lo que sea, debería ser gestionado por los gobiernos de los países individuales. Esto garantizaría el carácter y la cultura específicos de cada país.
I I mean, this kind of it's very interesting that a lot of people are thinking Es muy about interesante que mucha gente esté pensando en un orden posterior a la UE en Europa, porque muchos sienten que la UE ya no puede salvarse, que se está hundiendo por sí misma. Sin embargo, me pregunto si el enfoque que has descrito, ya sabes, el minilateralismo, junto con cosas como el veto, incluso si la OTAN no se derrumba y sigue existiendo, podría seguir funcionando. Y si dentro de la OTAN hubiera un bloque de países, los países de Visegrado o quizá los miembros de Europa del Este, que decidieran juntos, queremos ser una zona de contención, queremos ser este elemento de desescalada y vetaremos las decisiones de la OTAN como bloque para consolidar el statu quo. ¿No sería ese un posible enfoque? the status quo. Wouldn't that be an approach? Because we've seen actually example of in the past, Porque en realidad ya hemos visto un ejemplo de eso en el pasado. Ya sabes, en la ULE entre Hungría y Polonia, cuando Polonia aún estaba bajo el gobierno anterior. Los nacionalistas, no recuerdo su nombre, y se apoyaban constantemente utilizando sus vetos para ayudarse mutuamente. Eso garantizaba que la UE no pudiera derribar a ninguno de los dos, porque para hacerlo se necesita unanimidad. Así que se cubrían las espaldas, ¿verdad? Todo eso cambió cuando la presidencia y la política polacas dieron un giro. Pero no sería impensable que algo así volviera a ocurrir, porque hemos visto, por ejemplo, que Turquía, como miembro de la OTAN, es en realidad un actor bastante neutral en todo el juego de la guerra de Ucrania, ¿no? Así que no es cierto que un miembro de la OTAN tenga que estar automáticamente de acuerdo con todo. Your point of view is very good. I think Tu punto de vista es muy bueno. Creo que debería ser así, y estoy bastante seguro de que garantizaría la existencia continuada de la OTAN. Porque probablemente, ya sabes, después de la caída del telón de acero entre Europa del Este y Europa Occidental, hubo un intenso debate sobre el futuro de la OTAN, ya que el enemigo poderoso, el Pacto de Varsovia, ya no existía. Después de eso, surgió la guerra contra el terrorismo y demás, lo que dio a la OTAN una nueva razón de ser. Si partes de la OTAN se convirtieran en una zona de amortiguamiento, de acuerdo, eso sería bueno para la paz, pero la motivación para seguir desarrollando la industria y la infraestructura de defensa se reduciría. Así que, en mi opinión, si las cosas se desarrollaran de esa manera, con el tiempo desaparecería la razón de ser de la OTAN, porque ya no habría enemigo, ya sabes, debido a esa zona de amortiguamiento. because of this buffer zone. So I mean, that's why NATO has Quiero no decir, interest por in eso la that, OTAN no any tiene kind of ningún alliance interés en with eso, an ¿verdad? enemy to ally Cualquier against. tipo de alianza But necesita un question to enemigo people contra like el que us who would aliarse. like to live in Pero la peace pregunta is, para how gente do we como break the nosotros, logic? que queremos vivir One en of the paz, ways to es cómo break it rompemos would esa probably lógica. be to Una forma de romperla institutionalize sería probablemente buffer institucionalizar state una policy política de Estado within NATO tapón dentro de to la OTAN checkmate the para hacer war. jaque mate a No, los no, no. belicistas For y instance, decir, if no, no, no. Bulgaria Por wrote a ejemplo, si constitutional Bulgaria article that incluyera un says artículo if constitucional NATO que dijera if que si NATO se van a troops enviar are to be tropas de la OTAN fuera del territorio de la OTAN, eso debe ser vetado. Bueno, eso afectaría directamente a lo que ocurra, ¿no? Si el gobierno búlgaro se mantiene firme. Así que, en cierto sentido, hay maneras, al menos en teoría, de moldear la política de alianzas. The alliance politics. it's not. It's not. You're right. Sí, tienes razón, no está escrito en la Constitución. En realidad, creo que ningún país ha llegado tan lejos. Es un poco así, pero muchos países reaccionan de esa manera. Por ejemplo, durante las guerras del Golfo, Turquía no permitió el uso de sus aeródromos y no participó. Así que los gobiernos tienen un gran poder a la hora de decidir si emplean tropas durante un conflicto. Eso forma parte de la democracia en la OTAN, a diferencia del Pacto de Varsovia, donde generalmente Rusia, o en el caso de Estados Unidos, Washington, decidía lo que harían las tropas de Turquía, Bulgaria o de quien fuera. The troops of Turkey, Bulgaria, whatever they will do.
You know, this is a very interesting thought that never Sabes, es una idea realmente interesante que nunca se me había pasado por la cabeza, que se pudiera intentar utilizar la propia estructura de la OTAN para empezar a construir principios de desescalada. Por supuesto, la forma en que la OTAN funciona actualmente es muy jerárquica, pero existen principios sólidos que podrían permitir cambios en la manera en que la OTAN opera. in the way that NATO operates. What to say? Yes, yes, it's Sí, es una época en la que tenemos armas nucleares. Deberíamos pensar en el hecho de que una potencia con tales armas podría usarlas. Así que los políticos deberían reflexionar sobre cómo reducir la tensión, no sobre cómo aumentarla. Crear una zona de amortiguamiento es solo una forma de hacerlo. Y de hecho, el punto de vista ruso es exactamente ese. Recordarás que a finales de 2021 pidieron a la OTAN que retirara su infraestructura militar detrás de las fronteras antes de finales de mayo. frontiers in the end of May. Yeah, this will create a buffer zone. Yeah. Sí, esto crearía una zona de amortiguamiento. Los rusos también lo piensan, y estoy de acuerdo. Esto podría ser en realidad una forma de empezar a pensar en la creación de una estructura de seguridad común que no necesitaría disolver la OTAN. Solo haría falta establecer las limitaciones estratégicas necesarias para garantizar que se mantenga la disuasión, pero que las capacidades ofensivas se retiren del tablero. De modo que ambas partes sin deseos frente a Bien, Presidente. Good. I find this a fascinating. One point more is that Un punto más es que estamos viviendo tiempos económicos muy difíciles. Y gastar dinero que no crea posibilidades de desarrollo futuro es muy estúpido. Europa debería gastar dinero en educación. Es como alimento para la economía, para aumentar la posibilidad de llevarla a un nivel superior, invertir en altas tecnologías, y así sucesivamente. Gasta dinero en eso. what to spend money for dance. Yeah, for human Sí, development. para el desarrollo humano, no solo para el crecimiento económico. Sí, son ideas muy buenas e importantes. Yes. Profesor Yotsov, para las personas que quieran encontrar su trabajo, ¿dónde deberían buscar? People who want to find your work, where should they go? When the Cuando se publique la monografía, será de código abierto. Nuestra editorial universitaria trabaja principalmente de esa manera. Los libros se distribuyen electrónicamente. distributed, it will be electronically. Once it is Una vez que esté disponible, por favor escríbeme de nuevo y lo pondré en el cuadro de descripción debajo de este video. También informaremos a la gente de que el libro ya está publicado. Profesor Ivo Yotsov, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Thank you. Thank you. Gracias, ha sido un gran placer para mí. Gracias. Adiós. Bye.